meiosis y mutaciones cromosomales. Esos son los dos temas que vamos a tratar hoy día. La meiosis es un tipo de división nuclear, al igual que la mitosis, tiene similitudes, pero también tiene diferencias. Y esas son las que nos importan en este momento. Así que es solo un tipo de división nuclear más. Contextualizando, no se olviden que en la vida de una célula, esta pasa por una etapa denominada interfase, una gran etapa que consta de 3 subetapas: la G1, donde la célula crece; la S, donde la célula replica el material genético, replica el ADN; y finalmente en G2, donde se prepara para la división nuclear. Prepara división nuclear. Ahí, entonces, esta célula que manifiesta meiosis también va a pasar por esas etapas previas, porque eso es independiente o indiferente a la meiosis. La meiosis entonces ahora parte recién. La meiosis consta de 2 etapas, y en estas etapas el objetivo, en la primera de estas 2 etapas, es generar variabilidad y reducir la cantidad de material genético. Eso es lo que se va a lograr en la primera división meiótica, o en la primera etapa de la meiosis. Y en la segunda etapa se va a lograr, en la segunda etapa o segunda división meiótica, la meiosis entonces consiste de 2 divisiones nucleares. En la segunda etapa principalmente se va a dividir nuevamente el material genético a la mitad y vamos a reducir aún más la cantidad de material genético. Entonces en la primera división meiótica se logra variabilidad y además la reducción. Aquí se los muestro en el esquema que va a seguir ahora. Otra característica importante de la meiosis es que sucede únicamente en células que van a ser gametos. ¿Sí? Ahí vamos a ver qué tipo de células son las que manifiestan meiosis. No cualquier célula manifiesta meiosis. De hecho, la mayoría de tus células experimenta mitosis. La meiosis es exclusiva, es un proceso de maduración de las células que en el futuro van a ser gametos. Y aquí están las etapas de la meiosis. Como les mencioné, consta de 2 etapas. Se denomina meiosis 1 a la primera etapa y meiosis 2 a la segunda etapa. Dentro de cada una de las meiosis 1 y 2 vamos a tener las subetapas que ya conocemos de mitosis: profase, metafase, anafase y telofase, con el detalle del número, ya que esta es meiosis 1, tiene estas etapas, y vemos en meiosis 2 que también tiene las mismas etapas. Entonces, para referirnos a las mismas etapas en ambas meiosis, tenemos que ponerle un numerito. Entonces la profase 1 se relaciona con la meiosis 1, y la profase 2, en cambio, se relaciona con la segunda división meiótica, y así sucesivamente. ¿Por qué reciben estos nombres, al igual que en la mitosis? Porque los fenómenos que van a suceder son bastante similares. En la profase, como cualquier profase, el material genético se compacta. Se empieza a compactar. Lo mismo que pasa en mitosis. ¿Qué más? La envoltura nuclear se destruye o se desorganiza. Y eso, bueno, los centriolos, en el caso de las células animales, están migrando a polos opuestos, pero en términos del núcleo en sí, es lo que va a ir pasando principalmente, ¿ya? El nucleolo también desaparece. Esta estructura que está dentro del núcleo, donde está el ADN que sirve para generar ARN ribosomal y fabricar ribosomas, desaparece. Ahí estarían como los eventos que suceden profase en cualquier profase, ya sea profase 1 o profase 2. Esa es la generalidad en cualquier profase. Después vamos a hablar de las particularidades que van a ir sucediendo en cada una de las profases. En metafase, ¿qué va a suceder en metafase? En metafase, el material genético, es decir, los cromosomas, logran su máximo grado de compactación.
¿Se fijan que es lo mismo que en mitosis? ¿Ya? Y eso va a suceder tanto en metafase 1 como en metafase 2. Y otra cosa que sucede ahí, el- los cromosomas se alinean. Se alinean en la placa metafásica. ¿Ya? Eso va a suceder en metafase 1, metafase 2 y en mitosis también. Tendríamos entonces lo que sucede en metafase en general. En anafase, tanto en anafase 1 como en anafase 2, el material genético se divide en dos grupos de manera equitativa. O sea, la mitad de la cantidad de material genético se va a ir hacia un lado y la otra mitad se va a ir hacia el otro, de manera equitativa. Eso es en anafase en ambos casos. Y finalmente telofase, que vendría siendo en general como una profase al revés. Por lo tanto, aquí el material genético se descondensa. O sea, ya tenemos dos grupos en polos opuestos, ubicados en polos opuestos dentro de la célula. Y el material genético paralelamente se descondensa, se reconstruye la envoltura nuclear, por lo tanto se reconstruye el núcleo en cada, en cada grupo, de, de material genético. El material genético. El material entonces genético se descondensa, se reconstruye el núcleo en cada grupo de material genético. Así. Vamos a ir viendo cada una de estas etapas en particular, qué sucede en la meiosis 1, qué sucede en la meiosis 2, las diferencias entre ambas etapas. Voy a hacer el alcance inmediatamente de por qué la meiosis 1 o dónde la meiosis 1 genera variabilidad y también reduce la cantidad de material genético. Por otro lado, la meiosis 2 lo que hace únicamente es como reducir nada más la cantidad de material genético. ¿Dónde de estas cuatro etapas de la meiosis 1 sucede variabilidad o se genera variabilidad? En profase 1 sucede un proceso llamado recombinación génica, también llamado crossing over, también llamado entrecruzamiento. Este es el primer evento que genera variabilidad. El segundo evento sucede en la siguiente etapa, metafase 1. Sucede un proceso llamado permutación cromosómica. Ahí voy a explicar en qué consiste esto más adelante. Esos son los dos eventos que generan variabilidad en la meiosis. Y serían los únicos de la meiosis, al menos los principales. Ahí. Y vamos a ver cómo se reduce la cantidad de material genético aquí y también acá. Entonces, la siguiente diapositiva hablará del proceso en general primero. Aquí vemos la meiosis 1 y cómo va a ir sucediendo la meiosis 1. Meiosis 1. Se van a separar los cromosomas homólogos entre sí. Se reduce la ploidía y disminuye el valor C. Se separan los cromosomas homólogos y de esa manera se generan dos grupos y finalmente se van a generar con cada grupo una célula. En definitiva vamos a tener dos células al término de la meiosis 1. Y vamos entonces a dividir o vamos a dividir, claro, o a disminuir la cantidad de material genético por célula. Partimos con una célula en profase, como esta célula. Ahí ven las características de profase. La envoltura nuclear se destruye, los cromosomas se empiezan a compactar, como pueden apreciar ahí. En el caso de las células animal, los centriolos se separaron ya en G2 y empiezan a migrar durante la profase, generando el uso mitótico. Bueno, el uso meiótico. Tenemos los centrosomas, un par de centriolos cada centrosoma, los microtúbulos del uso,
Ahí tenemos algunos fragmentos o remanentes de la envoltura nuclear que se va a ir destruyendo. En este caso, 2N o diploide son 6 cromosomas solamente evidenciamos aquí. No se olviden que la especie humana tiene en total 46 cromátidas hermanas. ¿Ya? Esta azul con esta otra azul son cromátidas hermanas. Y resulta que los cromosomas homólogos, aquí los tenemos presentes, podemos formar tres parejitas. Cromosomas homólogos, hay uno que está en rojo y el otro que está en azul. Ya ambos, cada uno está duplicado. Por eso que aquí tengo una cromática roja, otra cromática roja. O sea, cada cromosoma está duplicado. ¿Qué significa esto? En términos de la haploidía, tengo dos juegos de cromosomas. Cada juego está representado por un juego de homólogos. Entonces, 2N, esta célula que ven acá, y en términos de cantidad de material genético, el valor C, tengo 4 veces la cantidad de material genético que tendría un gameto. Porque aquí los cromosomas están dobles. Entonces, como tengo dos homólogos, en total tengo 4 cromátidas, si sumo ahí, es 4 veces la cantidad de material genético que tiene un gameto. Esta célula entonces que entra, al igual que en mitosis, esta célula que entra a profase 1, entra con dos juegos de cromosomas, con 4 veces la cantidad de material genético que tiene un gameto. Ya. A poco andar podemos darnos cuenta que sucede un fenómeno aquí, y lo que se está evidenciando en esta diapositiva, que los cromosomas homólogos se aparean. Los cromosomas homólogos se aparean. Ahí están. Cromosomas homólogos estos entre sí, cromosomas homólogos entre sí, cromosomas homólogos entre sí. Puedo formar tres parejas. ¿Y qué sucede entonces en profase? Un evento único de profase, un evento único de meiosis, que no sucede en mitosis, es que los cromosomas homólogos se aparean e intercambian segmentos. Este es el evento que les mencioné delante que se llamaba entrecruzamiento, y a eso se refiere el entrecruzamiento. Literalmente entrecruzan, o sea, literalmente se intercambian segmentos. Para poder hacer esto, los cromosomas primero se tienen que unir, se tienen que juntar entre sí. Primero se tienen que reconocer y se tienen que juntar. Este proceso de juntarse, de unirse, como pueden ver ahí a lo largo de las cromátidas, esta es cromatida hermana con esta. Ahí está el centrómero y los cinetocoros. Ahí es donde se encajan los microtúbulos. Vemos que hay unas proteínas ahí que une cada cromátida de cromosomas homólogos. Se llama complejo sinaptonémico. Estas proteínas mantienen unidas a los dos cromosomas homólogos. En este momento se denomina que los cromosomas homólogos hicieron sinapsis. Sinapsis, cuando los cromosomas homólogos se juntan a lo largo. Y no se olviden que este me lo heredó, por ejemplo, mi papá, y este de abajo me lo heredó mi mamá. Y ahora lo que van a hacer es intercambiar segmentos. De tal manera que el segmento azul, una porción, por ejemplo, toda esta porción de aquí, se va a transferir abajo. Esto se va a ir abajo y lo de abajo se va a ir arriba. La idea es que esta cromátida que tiene una secuencia de genes con distintos alelos, se recombine. Por ejemplo, si en este segmento yo tengo el alelo A, que me otorga color de ojos azules, y abajo tengo el alelo A minúscula, que me da color de ojos rojos, la idea es que el A minúscula se pase para arriba y la A mayúscula se pase para abajo. Eso se denomina recombinación. Recombinación génica o entrecruzamiento. Entonces, ahora la A mayúscula, que estaba acompañada probablemente, por ejemplo, con una B mayúscula acá, una C mayúscula por acá, una D, una F, etc. ¿Sí? Ahí yo tengo entonces una secuencia de distintos alelos, de distintos genes. Ahora la A mayúscula se va a intercambiar con una A minúscula abajo. Por lo tanto, ahora la secuencia de alelos que voy a tener va a variar. Ahora, esta cromátida no va a tener alelos exclusivos del papá, sino que van a ir cambiándose, intercambiándose a lo largo de toda la cromátida segmentos con el cromosoma de abajo. Entonces se van a ir barajando los alelos que pertenecían al cromosoma de tu papá, que te fue heredado, se van a ir barajando los alelos con los de tu mamá.
La idea es generar cromosomas únicos con una combinación de alelos diferentes que los padres no tienen, para que tus hijos, porque estos cromosomas van a formar, cada uno de estas cromátidas va a formar finalmente una célula al término de la meiosis completa y va a tener una combinación única de alelos. Ese es el objetivo. Por lo tanto, este es el primer evento de variabilidad. Variabilidad que se llamaba crossing over, sucede en profase 1. Ya, esto que se ve en la imagen es en la primera etapa del proceso, la sinapsis. Aquí nos está mostrando aún cómo intercambian segmentos. La estructura que yo puedo apreciar al microscopio cuando veo los cromosomas así, pegados unos con otros, se denominan bivalentes o tétradas. Cuando los cromosomas homólogos se están apareando o están haciendo sinapsis, forman esta estructura que se denomina bivalente o tétrada. Por lo tanto, solamente yo lo puedo ver esto en profase 1. En ninguna otra etapa de la meiosis voy a encontrar tétradas o bivalentes. Lo que sigue a esto es que intercambian segmentos. Vemos como en esta cromátida que me entregó mi mamá, yo tenía estos alelos, el alelo A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula, y se va a recombinar el A minúscula con el A mayúscula, y este para acá. Entonces ahí se están recombinando estos dos alelos. Y lo que va a quedar después, no se olviden que detrás tengo la cromátida hermana que tiene la misma secuencia de alelos. ¿Ya? Entonces tenemos estas proteínas que unen los cromosomas. Se intercambian segmentos entre ellos. Ahí está la zona donde se intercambió. Esta parte azul ahora está unida con la parte roja, con la cromátida roja. Ahí estamos intercambiando. ¿Se fijan? Ahí tenemos ese, aquí tenemos este. Al parecer aquí, creo que es la D. Ya, y así vamos recombinando todo con todo y finalmente, ahí, pegamos como un baile. Finalmente, esto es al término de la meiosis 2. Al término, es decir, con esto le estoy mostrando qué es lo que se genera finalmente. Al término de la meiosis 2, cada una de estas cromátidas va a quedar en un gameto distinto. Esto va a quedar con otros 23 cromosomas más en un gameto, este va a quedar con otros 23 cromosomas más de otros tipos, y así cada uno va a quedar en una célula distinta. Lo vamos a ver ahora a medida que vayamos desarrollando el contenido, cómo estos cromosomas que eran dos cromosomas dobles van a quedar todos, cada cromosoma, cada cromátida va a quedar en una célula diferente. Ya lo tenemos así entonces, ¿sí? Y, a ver, ya entonces ese es el primer evento de la meiosis 1, se llama profase, en la profase 1. Aparte de lo que sucede normalmente, va a suceder entrecruzamiento crossing over. La siguiente etapa, después de profase 1, una vez que ocurre la recombinación, el crossing over, los cromosomas, como se aparean y quedan así, como lo ven ahí, hay unas regiones, las regiones donde se intercambian segmentos, esas zonas se denominan quiasmas. Quiasmas. Son regiones donde hay evidencia de que se intercambió segmento. Y resulta que estos quiasmas no se deshacen, sino que los cromosomas quedan unidos por esas zonas, débilmente, pero quedan unidos por esas zonas. Entonces, la siguiente etapa, después de la profase 1, es la metafase. Y como los cromosomas los homólogos están pegados por esas zonas, por los quiasmas, es que se van a metafase como parejas. Nosotros podemos formar 23 parejas aquí. En el caso de la especie humana, 23 parejas. Entonces, estas se ubican de esta manera. Una arriba de la otra o una al lado de la otra, en parejas, 23 parejas, alineados en el plano ecuatorial. En metafase no se olviden, siempre en una metafase el material genético se va a alinear en la placa metafásica.
Y aquí se están alineando de esta manera única porque están pegados. Por eso únicamente. Entonces, aquí sucede el segundo evento de variabilidad, que sucede al azar. Y se llama permutación cromosómica. ¿Y en qué consiste? Imaginemos que este es un gameto de los millones que tú podrías generar. Esta es una célula que entra y que va a sufrir el proceso de meiosis para ser gameto. Esta es una. Entonces, en este caso, imaginemos que estos cromosomas, estos dos, corresponden al par número 1, este corresponde al par número 2, este al par número 3, y así sucesivamente hasta tener el par 23, alineados en la placa metafásica. Entonces, en este caso, el par número 1 se ubicó de esta manera. Arriba quedó el de tu mamá y abajo quedó el de tu papá. Lo mismo pasó acá. Arriba quedó el de tu mamá y abajo quedó el de tu papá. Entonces, cuando venga anafase después, que sería la siguiente etapa, yo les mencioné que en anafase se separa material genético de manera equitativa. Entonces, todo este grupito que quedó abajo se va a mover hacia abajo. Miren, ahí están en la metafase, cromosomas homólogos apareados, se alinean en la placa metafásica o ecuatorial. En anafase, ahí está en anafase, se fijan, todo el grupo que quedó abajo se va para abajo y va a constituir un grupo, y acá todo este grupo está hacia arriba, se va a ir hacia arriba. Aquí quedó uno de tu papá, con otro de tu papá, con uno de tu mamá. Fíjense que aquí el cromosoma homólogo se llevó un recuerdo del otro homólogo. En anafase lo que pasa es que se separan cromosomas homólogos. Cada par de cromosoma homólogo ahora se separa. Este se separa de este era de tu mamá y este de tu papá. Entonces se separan entre ellos ahí en anafase 1. Pero se llevan un recuerdo, se llevan un trocito o segmentos del otro cromosoma homólogo en el crossover. Se generó por el crossover. Por lo tanto, esta cromátida que ven, una cromátida aquí ya no es tan idéntica a la otra cromátida hermana, porque tiene segmentos del otro cromosoma homólogo. En este momento todavía tenemos células 2N, 4C, 2N, 4C. ¿Y en qué consistía la permutación cromosómica? Consiste en las distintas posibilidades o posiciones que pueden adoptar los cromosomas de tu papá y de tu mamá cuando se van a la placa metafásica. Entonces, una célula podría haberse ubicado de esta manera, podría haber ubicado así sus cromosomas homólogos, pero una segunda célula que entra también a meiosis podría ubicar los cromosomas homólogos de otras maneras. Por lo tanto, las diferentes posibilidades que podemos tener aquí en combinando los cromosomas homólogos, los 23 pares que tenemos, los distintos resultados se pueden calcular con esta fórmula, con esta fórmula. 2 elevado a n, donde n corresponde a las parejas de cromosomas, 23. O sea, hay 23 posibilidades distintas aquí de ir combinando cada uno de estos cromosomas homólogos, del de papá arriba, el de mamá abajo, en la otra célula puede ser el de la mamá arriba, el papá abajo, y así te van a dar muchas posibilidades, muchas combinaciones con la fórmula que les menciono ahí. Vendría siendo lo que está en esta diapositiva acá. Efecto de la permutación cromosómica, sucede en metafase 1, aumenta la variabilidad. Entonces, vamos a simplificar y solamente colocar dos parejas de cromosomas homólogos. Entonces, una posibilidad es que se ubiquen así en metafase. Aquí estamos olvidando lo que es el crossing over. Si sumáramos el crossing over sería mucho más variable aún. Pero solamente para simplificar, solamente vamos a considerar cómo se mueven los cromosomas homólogos, cómo se ubican en la placa metafásica. Entonces, esa es una posibilidad. Esta es otra. Y si colocamos un tercer cromosoma homólogo, tercer par de cromosomas homólogos, tendríamos más posibilidades de cómo vamos combinando aquí. Entonces, cuando sucede la meiosis 1, se separan los cromosomas homólogos entre sí, van a terminar en dos células distintas cada grupo. Y ahí vemos lo que sucedería aquí. Y ahora en la meiosis 2, bueno, se parten a la mitad cada uno de los cromosomas. Así. Se separan cromátidas hermanas, como si fuera una mitosis. Entonces de aquí se va a armar una célula, de acá se va a armar otra célula, de aquí una célula, de aquí otra célula. Las dos células que se generan acá, producto de esta célula, son iguales, o sea, la misma combinación. Pero no se olviden que en la práctica no es así, porque el crossing over lo que hizo fue tomar segmentos del rojo, dejarlos en el azul, y del azul dejarlo en el rojo. Por lo tanto, esta cromátida no va a ser igual a esta cromátida de acá, porque va a tener alelos del cromosoma homólogo.
de manera al azar. Por lo tanto, no, esta combinación por la permutación, uno diría esto es solo una combinación por la permutación, pero como tengo el crossing over antes, estas realmente son dos combinaciones, gracias al entrecruzamiento. Ya, entonces aquí tenemos, se fijan, todas las combinaciones se pueden crear solamente por la permutación. 2 elevado a n es la fórmula, donde n corresponde a la cantidad de pares de cromosomas que puedo formar, que en el caso de la especie humana son 23. Ya, así. Pero con el crossing over esto se amplifica. Mira, aquí está el efecto del crossing over. Volviendo un poquito atrás a lo que vimos delante, el crossing over durante la meiosis genera variabilidad. Ahí están los bivalentes o tétradas, están haciendo sinapsis. Ahí están los quiasmas, se tratan de separar, no pueden quedar agarrados por los quiasmas, pues se van a metafase, se alinean en la placa metafásica y después en anafase 1 se separan cromosomas homólogos. Entonces fijan que esta cromátida ya no es igual a esta cromátida. Ya no es igual. Ahí vemos cómo al término de todo, cada una de estas cromátidas, estas 4 que tenemos, va a terminar en una célula diferente. Se fijan cómo cada una es una combinación distinta de alelos. Y esos serían los dos eventos de variabilidad que suceden en la meiosis. El crossing over por un lado, que sucede aquí, que genera variabilidad, que baraja alelos dentro de los cromosomas homólogos, y en la metafase la permutación cromosómica, que baraja cromosomas enteros, que combina cromosomas enteros. Y lo interesante que no destaqué delante, entonces aquí suceden los dos eventos de variabilidad, crossing over acá y permutación acá. Ya. Entonces, ¿la meiosis 1 genera variabilidad? Sí, genera variabilidad. Esa es una, genera variabilidad. Y lo otro que hace es reducir la probabilidad. ¿Cómo lo hace? Acá tenemos células 2N4C, 2N4C. Ya, y fíjense que en el caso de la anafase, y esto es diferente también con lo que vimos en mitosis, como los cromosomas se van apareados, van de esta manera, cuando se separa el material genético en anafase, de manera equitativa, un grupo de cromosomas homólogos se va a ir hacia un lado y el otro grupo se va a ir hacia el otro. Recuerden que ese grupo de cromosomas homólogos, todo este grupo, constituye un juego. Este otro grupo constituye otro juego. Y como son cromosomas dobles, vamos a tener 2 veces C. Si fueran cromosomas simples serían una C, pero son cromosomas dobles, 2C. Por este lado, este otro grupo también tiene cromosomas dobles y que es 2C. O sea, si sumamos todo esto, dentro de la célula aún es 2N4C. Posteriormente a esto, los cromosomas homólogos, los grupos que se están separando acá, entonces aquí se separan cromosomas homólogos, creo que es ahí. Después en telofase se van a formar dos grupitos y se va a reconstruir la envoltura nuclear y el material genético se va a descondensar. Paralelamente va a ir sucediendo la citoquinesis, que va dividiendo la célula en dos ahí. La citoquinesis entonces divide el citoplasma. Y finalmente, al término de la meiosis 2, perdón, de la meiosis 1, tenemos células que son N2C. N2C. Dos células N2C. Ya son células haploides y cada cromosoma consiste de dos cromátidas hermanas. N2C aún es. Y ahora lo que sigue es la meiosis 2. Va a haber una pequeña interfase sin duplicación del material genético. Por lo tanto, las células que entran a meiosis 2 tienen estas características, son N2C. A la meiosis 1 también se le denomina división reduccional, porque pasamos principalmente de 2N a N. Ahí estamos reduciendo, también pasamos de 4C a 2C. Estamos reduciendo ahí en ambos sentidos. La siguiente etapa, la meiosis 2, es como una mitosis. Pero en este caso,
La diferencia es que las células constan solamente de un juego de cromosomas. Los homólogos están en lugares distintos. El homólogo de este está acá. El homólogo de este está acá. O sea, se separaron los cromosomas que te heredó tu mamá con los que se heredó tu papá. Pero se fueron mezclados, ¿sí? No todos los de tu mamá se fueron juntos a una célula y los de tu papá se fueron juntos a una célula. No, sino que se fueron mezclados. Entonces, en la meiosis 2, yo puedo reconocer si una célula está en meiosis 2 porque no voy a encontrar sus homólogos. No voy a encontrar dos cromosomas que tienen el mismo tamaño, la misma posición del centrómero. No lo voy a encontrar. Así yo puedo reconocer que estoy en meiosis 2. Y además voy a tener la mitad de los cromosomas. O sea, aquí tengo 23, si fuera la especie humana, 23. Acá hay 23. Ya son dobles, por lo tanto son 2C. Solo un juego, entonces una N. Es una N2C. Entonces vamos a entrar a profase nuevamente, el material genético se va a compactar, se van a empezar a ver al microscopio óptico, la envoltura nuclear se desintegra, los centrosomas están migrando hacia polos opuestos y el uso meiótico se está construyendo. Lo mismo que sucede en cualquier profase, pero acá no tengo los homólogos, los dos presentes. Ahora se van a ir a metafase, como el otro homólogo no está, aquí no va a haber crossing over, no va a haber permutación, no va a haber nada de ese tema que vimos delante. Aquí va a suceder como una mitosis tradicional, donde vamos a separar ahora las cromátidas hermanas entre sí, que ya no son tan hermanas entre sí. Aquí podría haber un tercer evento de variabilidad, pero nunca lo he escuchado, porque ahora esta cromátida es diferente a esta. Entonces también depende si esta se ubica aquí o si se ubica allá. No sé, podría considerarse un tercer evento, pero nunca he escuchado algo así. Siempre es crossing over y permutación cromosómica en metafase 1. En ningún otro lugar más variabilidad. Ya, el otro tercer evento que existe no tiene que ver con la meiosis, sino que es en la fecundación. ¿Qué gameto de las millones de posibilidades que tú puedes crear fecunda qué gameto de las millones de posibilidades que puedes crear? Ese sería el tercer evento en la reproducción sexual. En metafase no se alude a que haya aquí, en metafase 2, un evento de variabilidad aquí. Entonces se alinean de esta manera y ahora vamos a partir a la mitad de los cromosomas, como lo hacemos en la mitosis. No se olviden que aquí tengo 23 cromosomas dobles. Entonces, cuando se separen estos dos grupitos, vamos a generar 23 cromosomas simples migrando hacia la izquierda. Eso representa una N y una C. Y vamos a tener otros 23 cromosomas simples migrando hacia la derecha, una N, un juego de 23, ¿verdad? Y como son simples de una cromátida, solo una C. Lo mismo va a pasar en la célula que ven abajo, los mismos procesos. Y telofase, cada uno de estos dos grupitos de cromosomas, 23 cromosomas simples, se van a encerrar en una envoltura nuclear, se van a empezar a descondensar y va a suceder citoquinesis, donde se va a separar la célula a mitad. Entonces aquí tengo un juego de cromosomas simples, eso significa NC, que también tengo NC. Lo mismo abajo, NC, NC. Por lo tanto, eso pasa con esta célula y con esta célula, los mismos eventos. Por lo tanto, al término de la meiosis 2, ¿qué vamos a tener? 4 células, todas haploides con la cantidad de material genético que tiene un gameto, o sea, solo una C, ya, de un juego de cromosomas simples. Ese sería el resultado entonces de la meiosis. Y sería el culmine de la meiosis. Ese sería el objetivo final, reducir la cantidad de material genético de 4C con lo que partimos hasta N y o sea, de 4C a 2C y de N, de 2N a N. Y también aumentar la variabilidad. Ahora, si analizamos la información genética de acá, es los alelos, las variantes de alelos, la secuencia de alelos son totalmente diferentes a las secuencias que tenemos acá. Sí, se generan 4 células diferentes genéticamente. Eso sería meiosis. Y el resultado es que la descendencia finalmente que se genere por este proceso, cada uno de ellos va a generar un gameto diferente, espermatozoides, una infinidad de espermatozoides distintos, y un ovocito también una infinidad de ovocitos distintos. Y ahora, ¿qué ovocito fecunda o qué espermatozoide fecunda qué ovocito? Eso también es un tercer evento de variabilidad. Y de estos eventos de variabilidad vamos a tener distintas combinaciones de individuos que se van generando. Son parecidos, por supuesto, a sus padres porque de ahí viene la información, pero la combinación de alelos en cada cromosoma es diferente. Por lo tanto, vamos a tener una combinación de rasgos de los padres a los hijos distintos. Y eso se va a ir dando entonces de generación en generación. Nuestros gametos son haploides, tienen solo un juego de cromosomas simples, que sucedió por meiosis el proceso.
Por medio de la fecundación o fertilización se forma esta célula llamada cigoto. Todos pasamos por este estado de desarrollo, el cual tiene dos juegos de cromosomas. Y esta célula, una célula, se divide por mitosis, la cual genera clones, los cuales después se especializan y forman y estructuran tus tejidos, órganos y sistemas. Y en las células, en tus gónadas, vas a sufrir desde etapa embrionaria el proceso de gametogénesis. Ahí va a partir o se va a iniciar en la etapa embrionaria. Cuando tú estás en el útero de tu madre, es que te vas gestando, tienes gónadas rudimentarias, o sea, gónadas recién en formación, y ahí ya en ese momento empiezan tus células que en el futuro van a ser gametos, o sea, las células germinales, van a ir padeciendo el proceso de gametogénesis, donde la meiosis es solo una etapa de la gametogénesis. Y así vamos a ir pasando por este ciclo de etapas haploide, pasamos por un estado haploide, pasamos por un estado diploide, haploide, diploide. Es el sistema. Eso sería entonces, aquí ven una comparación entre mitosis y meiosis. En términos, la mitosis es un tipo de reproducción asexual, donde participa solamente una fuente de información genética para generar más individuos. La meiosis es sexual, eso significa que necesitas más de una fuente para generar gametos. La finalidad de la mitosis es generar células somáticas, en cambio la meiosis es generar células gaméticas. La mitosis obtiene células idénticas, iguales, hijas. En cambio acá tengo 4, se obtienen células hijas diferentes genéticamente. Se generan 2 células diploides, se generan 4 células haploides. Ocurre solo una división del núcleo, en cambio acá son 2 divisiones. No introduce variación, sí introduce variación. Crossing over y permutación cromosómica. Cromosomas homólogos se comportan de manera independiente, en cambio acá se forman los bivalentes, las tétradas. Proceso de corta duración, esto va a tomar más tiempo. Esas serían las diferencias que hay entre ambos. Y finalmente, lo último que vamos a ver son las mutaciones cromosómicas. Vamos a tener, estos son alteraciones a nivel genético, alteraciones a nivel genético, que pueden traer alguna consecuencia sí o no. Hay mutaciones silenciosas que no hacen nada y otras que sí. Eso va a depender de si esas adaptaciones o esas mutaciones pueden ser ventajosas o desventajosas. Eso va a depender del contexto en que se desenvuelva esta mutación. Hay 3 tipos de mutaciones, nosotros vamos a ver solo 2. Las mutaciones numéricas que afectan el número de cromosomas y las estructurales que afectan la estructura de los cromosomas. Dentro de las numéricas vamos a tener las aneuploidías y las poliploidías. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en las aneuploidías. Y dentro de las mutaciones estructurales tenemos varias, de lesión, inversión, duplicación y translocación recíproca y no recíproca. Nos vamos a enfocar en la inversión y la translocación. Entonces vamos primero definiendo qué es la aneuploidía y cómo se puede generar. Primero, ¿qué es la haploidía? Ya lo sabemos, ¿cierto? Es la cantidad de juegos cromosómicos. En el caso de la especie humana, en un estado adulto, célula somática, tenemos 2 juegos de cromosomas, 46 cromosomas en total. Cuando una persona tiene 2n46, decimos que es euploide, es decir, tiene la correcta ploidía. Y cuando no la tiene, decimos que es aneuploide. Por ejemplo, si yo tengo 2n pero más un cromosoma, es decir, 47, puedo decir que soy aneuploide. O sea, no tengo la correcta ploidía. Lo mismo si tengo uno menos, o sea, 2n menos 1, o menos 2, o menos 3. Voy a hacer 45 cromosomas y eso también es una aneuploidía. Dependiendo si tengo uno más o uno menos, vamos a tener distintos tipos de aneuploidías. ¿Sí? Vamos a tener, las que vamos a explorar son las monosomías y las trisomías. Vamos entonces a la siguiente diapositiva a ver esto y a explicar cómo podría suceder. Una de las causas es que la meiosis falle y es por eso que podemos terminar con un cromosoma de más o un cromosoma menos. Puede ocurrir entonces por la no disyunción o separación de los cromosomas o de sus cromátidas, de los cromosomas homólogos o de sus cromátidas. Entonces el problema podría ser normalmente en las anafases.
Recuerden que las anafases se separan el material genético de manera equitativa. Entonces en la meiosis 1 nosotros tenemos una anafase 1. Ahí es donde se separan los cromosomas homólogos, o sea, estos dos deberían separarse uno para allá y otro para acá. Pero ¿qué pasa si los dos se van hacia una célula y por lo tanto la otra no hereda nada? Todo se va hacia acá y acá tenemos 0. Imaginemos que los demás tipos de cromosomas, el par número 2, el par número 3, el 4, hasta el 23, se separan de manera correcta. Solamente este par, el par número 1, imaginemos que no se separó correctamente. Después, en la meiosis 2, estos cromosomas no se van a buscar ni nada, sino que se van a ubicar uno arriba del otro en la placa metafásica, pero se van a comportar de manera independiente y se van a partir a la mitad. Y ahí vemos el resultado. Entonces, una cromátida, esa que dibujé en negrito, es esta. La otra cromátida que dibujé en negrito es esta. Entonces ahora vamos a tener dos células que tienen dos cromosomas homólogos. Y no debería ser eso, ¿verdad? Debería cada una de estas cromátidas, de las 4 que partimos, cada una terminar en una célula distinta. Y aquí vemos que dos células se llevaron dos cromátidas. O sea, estos son cromosomas homólogos entre sí, en definitiva. Y esta célula recibió nada de este tipo de cromosomas. Todos los otros, imagínense que están correctos. Todos en los otros tipos de cromosomas tienen un representante. Ahora viene la fecundación con el gameto que tiene un juego de cromosomas y va a tener también un tipo número 1. Se va a juntar ese con estos dos tipos número 1 que tengo acá, lo mismo acá, acá. ¿Y qué es lo que se va a ir generando? En resumen, en el cigoto, que sería la célula resultante de la fecundación, vamos a tener 3 cromosomas número 1, cuando deberíamos tener solo 2. Esto constituye una trisomía. Trisomía cuando tengo 3 cromosomas del mismo tipo en vez de tener 2. Esto también es una trisomía. Y ahora, si solo tengo un cromosoma de ese tipo, del par 1, por ejemplo, en vez de tener el par 1, tengo solo un tipo 1. Tendría que tener 2. Tengo el que solo me aportó el papá. Esto se llama monosomía. Y acá también tengo otra vez una monosomía. Esto podría afectar a cualquier cromosoma. Puede ser autosómico, somático o sexual. ¿Ya? En este caso, estos trisomías son 2N más 1. Es decir, tienen 47 cromosomas. Y las monosomías son 2N menos 1. Es decir, tienen 45 cromosomas. El ejemplo clásico de trisomía es el del síndrome de Down. También puede suceder en la anafase 2. Eso es lo que debió haber ocurrido. Esto es lo que debió haber ocurrido acá. ¿Sí? Entonces se separan cromosomas homólogos en la anafase 1 y después culmina la meiosis 1, la culmina y ahí tenemos dos células N2C. Pero imaginemos que en la anafase de la meiosis 2 no se separan estas dos cromátidas, sino que las dos se van para un lado. Acá por lo tanto tenemos 0. Imaginemos que solo falla en un caso, no en los dos casos, sino en un caso. Por lo tanto, toda esta línea que ven acá va a tener problemas. En cambio, esta línea que ven acá, todo bien, todo bien. Ahí viene el espermatozoide, fecunda. Estas dos células son euploides. Tiene dos representantes de cada tipo de cromosoma, de los 23 pares. En cambio acá vamos a tener una trisomía y acá una monosomía. ¿Sí? Es decir, aquí tengo aneuploideas. Esa sería una de las explicaciones de cómo se generarían estos problemas. Porque la verdad esto se traduce finalmente en problemas. Aquí tenemos un ejemplo del síndrome de Down en un cariotipo, por lo tanto, en un cariotipo yo puedo detectar anomalías numéricas en un cariotipo. Aquí vemos 3 veces el cromosoma 21. Podría ser también acá, hay veces en que podemos tener dos cromosomas X y un Y, eso se llama Klinefelter, o solamente un X y nada al lado, eso se llama Turner. O sea, todas estas mutaciones numéricas yo las podría detectar con un cariograma. Lo mismo si el daño es estructural, por ejemplo, un cromosoma acá, si es que le falta una parte, o si intercambió un segmento con el de acá, de manera recíproca o no, ahí podemos también detectar ese tema. Síndrome de Down, entonces, un ejemplo. Acá les muestro algunas anomalías numéricas en los cromosomas sexuales, que se pueden ir generando cuando los gametos no se separan bien los cromosomas que generan el gameto. Por ejemplo, el caso de los ovocitos, si estos ovocitos sufren problemas, se puede ir dos cromosomas X a una célula, a un gameto.
y el otro gameto quizás no tenga ninguna cosa. Entonces, si el espermatozoide tiene la correcta ploidía, ya vamos a tener el 50% de los gametos que lleva el cromosoma X y el otro 50 el Y, y vamos a ir cruzando al azar todo con todo acá. Fíjense lo que se va a ir generando. Aquí tenemos una trisomía del cromosoma X, se llama síndrome triple X o supermujer, superwoman. También se puede combinar el X, de 2X con el Y, y esto se llama Klinefelter. Entonces aquí tenemos trisomía, otra trisomía, eso es una monosomía, y este se llama síndrome de Turner, y este también una monosomía, pero este no es viable. Este no es viable, solo existe una persona que tenga solo un cromosoma Y dentro de los cromosomas sexuales y pueda vivir, sobrevivir. ¿Ya? Aquí ejemplos de cariogramas. Ella tiene solamente una X, por lo tanto se llama síndrome de Turner, lo puedo detectar en un cariograma. Y él tiene 2X y una Y, se llama Klinefelter, se puede detectar en un cronograma, en un cariograma. Eso serían mutaciones numéricas. También tenemos mutaciones estructurales, pueden deberse a problemas genéticos, a fragilidad de cromosomas. A veces se pueden borrar genes, por ejemplo este gen, este es en el tiempo 1, tenemos todos los genes ahí, todos los alelos, y al tiempo 2, fíjense que ya no tenemos el alelo A, se voló todo ese sector. Eso se llama deleción, no entra en el temario, eso sí, este año al menos no entra. Duplicación, cuando tenemos dos veces representados los genes, ahí tenemos otra vez el D, otra vez el E, es una duplicación. En una inversión, como su nombre lo indica, la inversión se dan vueltas, ¿no? O sea, el orden cambia de los genes, y eso influye. Uno tiende a pensar de que, bueno, ahí tengo el D y el C, antes lo tenía D y C, o sea, C y D, y eso no influye, total, tengo los mismos genes ahí, aunque estén en otro orden, pero el orden influye en la expresión de los genes. Esta es una cosa que tienen que saberse, la inversión, cómo identificarla, ¿ya? Y puede generar trastornos o no, si eso igual es relativo. Y la otra que tienen que aprenderse es la translocación, donde se intercambian segmentos entre cromosomas no homólogos. Porque recuerden que hay un intercambio de segmentos normalmente en la meiosis 1, en profase 1. Ahí hay intercambio de segmentos. Entonces imagínense que se intercambian segmentos entre cromosomas que no son homólogos. Entonces los genes que deberían estar en el cromosoma número 1 se están pasando al cromosoma número 5, por ejemplo. Y del 5, en este caso, esto es una translocación recíproca. Eso significa que si tú me das, yo te doy a cambio. Eso es recíproco. Pero hay veces en que no se da de vuelta. Tú me pasas algo y yo no te doy de vuelta, eso se llama translocación no recíproca. Y ahí finalmente termina un cromosoma a veces mucho más largo de lo que debería y el otro más chiquitito de lo que debería. Y eso se puede evidenciar en un cariograma. Aquí ven algunos trastornos relacionados con el borrar algunos genes, la deleción. Si tú quitas genes, dependiendo del tipo de gen que quites, se va a generar algún trastorno. Lo mismo en la translocación, aquí como ejemplo, también pueden generar trastornos. No es lo mismo tener una secuencia de genes de una manera y cambiar la secuencia. Afecta. Aquí tienen otro ejemplo del cromosoma 15, una enfermedad se llama síndrome INDUP15, donde en este caso el cromosoma 15 genera una duplicación, ahí está una duplicación, y aparte una inversión, para que se dé esto. O sea, duplicación e inversión, o sea, es una cosa mucho menos probable, pero sucede, y ahí están todos los rasgos, las características que se generan. Y eso sería el contenido que teníamos que revisar. Ya, espero que les sirva esta grabación. Adiós.